Bienvenidos un día más a nuestro canal, donde desmenuzamos los dramas, las intrigas y los romances que nos enganchan a la pantalla. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí. Hoy nos sumergiremos en un tema que ha sacudido el mundo del espectáculo turco, el final de una relación que parecía sacada de un cuento de hadas. Sí, hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que traspasó la pantalla y cuyo romance cautivó a millones. Pero como toda buena telenovela, su historia tuvo un giro inesperado y hoy analizaremos las consecuencias de su ruptura, los rumores que la rodean y el impacto que ha tenido en sus carreras y en el corazón de sus fans. Antes de que sigamos adelante, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a nuestro canal. No te arrepentirás. Aquí encontrarás análisis profundos de tus series turcas favoritas, chismes jugosos, datos curiosos y mucho más. Activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Ahora sí, pongámonos cómodos y adentrémonos en este drama turco. Como muchos de ustedes saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron y enamoraron durante el rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkapm, Llamas a mi puerta, como la conocimos en Latinoamérica. Esta comedia romántica que mezcla elementos de cuento de hadas moderno con situaciones cotidianas, nos presentó la historia de Eda YLDZ, interpretada por Hande, una joven florista con grandes sueños, y Serkan Bolat, interpretado por Kerem, un arquitecto exitoso, frío y obsesionado con el trabajo. La trama nos lleva a través de un contrato de compromiso falso que, como era de esperarse, se convierte en un amor verdadero. La química entre Hande y Kerem era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. La serie fue un fenómeno global, catapultándolos a la fama internacional y consolidándolos como una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Pero, ¿por qué Sen Kalkapm es relevante para este análisis del final de su relación? Porque la serie en sí misma se convirtió en un espejo de su romance. Los fans proyectaban sus esperanzas y sueños en esta pareja que parecía vivir un amor de telenovela en la vida real. Verlos enamorados en la pantalla, compartiendo momentos íntimos y demostrando su afecto públicamente, creó una ilusión de perfección que, lamentablemente, no pudo sostenerse en la realidad. Uno de los datos más interesantes sobre la serie es que, al principio, ninguno de los dos actores estaba convencido de que funcionarían como pareja protagónica. De hecho, se dice que tuvieron algunas diferencias creativas durante las primeras semanas de rodaje. Sin embargo, la tensión inicial se transformó en una atracción evidente que con el tiempo floreció. Los guionistas de la serie, conscientes de la química entre ellos, comenzaron a incorporar elementos de su relación en la trama, creando escenas aún más emotivas y realistas. Imaginen la presión para los guionistas, no solo debían mantener el ritmo de la historia, sino también alimentar las expectativas del público que anhelaba ver su amor reflejado en cada episodio. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto, la ruptura. Después de más de un año de relación oficial, los rumores de crisis comenzaron a circular con fuerza. Los fans, siempre atentos a cada detalle, notaron la ausencia de fotos juntos en redes sociales, la falta de interacciones públicas y, lo más preocupante, una evidente distancia física en eventos públicos. La maquinaria de las redes sociales, ese implacable juez de las relaciones públicas, se encendió. Cada like ausente, cada comentario no respondido, era interpretado como una señal inequívoca de la inminente ruptura. Finalmente la confirmación llegó. Aunque ninguno de los dos habló abiertamente sobre las razones de la ruptura, fuentes cercanas a la pareja confirmaron que habían decidido tomar caminos separados. Las reacciones no se hicieron esperar. Los fans, devastados, inundaron las redes sociales con mensajes de tristeza y desilusión. Muchos se negaban a creer que el amor que habían visto florecer en la pantalla había llegado a su fin. Se crearon grupos de apoyo, se organizaron campañas para pedir su reconciliación, y hasta se analizaron sus cartas astrales en busca de una esperanza. La fe de los seguidores era inquebrantable, pero la realidad era implacable. Y es aquí donde entra en juego el concepto de Hande se libera. Tras la ruptura, Hande ha mostrado una faceta más independiente y centrada en su carrera. La hemos visto protagonizar portadas de revistas prestigiosas, asistir a eventos de moda internacionales y consolidarse como un icono de estilo. Su imagen ha evolucionado, dejando atrás la imagen de la novia de Kerem, para reafirmarse como una actriz talentosa y una mujer fuerte y decidida. Hande, que ya era una estrella en ascenso, ahora brillaba con luz propia, sin la necesidad de la sombra de ninguna relación. Este cambio de imagen, esta liberación,
ha sido interpretada por muchos como una forma de superar la ruptura y enfocarse en su propio crecimiento personal y profesional. También ha alimentado rumores de que la relación con Kerem la limitaba de alguna manera, aunque estos son solo especulaciones. Quizás se sentía encasillada en un rol específico, o tal vez la constante presión mediática la sofocaba. Lo cierto es que Hande ha resurgido con fuerza, demostrando que es mucho más que una cara bonita. Su agenda se ha llenado de proyectos ambiciosos, colaboraciones con marcas de renombre y reconocimientos a su talento actoral. Ahora bien, hablemos de Kerem. Si bien Hande ha proyectado una imagen de fortaleza y superación, la reacción de Kerem tras la ruptura ha sido interpretada por muchos como triste. A diferencia de Hande, Kerem ha mantenido un perfil más bajo en los meses posteriores a la separación. Se ha enfocado en proyectos profesionales, pero ha evitado la exposición mediática excesiva. Kerem, que siempre se había mostrado como un hombre seguro de sí mismo y con un carisma arrollador, parecía haber perdido parte de su brillo. Sus apariciones públicas han sido escasas y, en algunas ocasiones, se le ha visto visiblemente afectado. Algunos fans incluso han interpretado sus publicaciones en redes sociales como mensajes subliminales dirigidos a Hande, expresando arrepentimiento o añoranza. Cada frase melancólica, cada fotografía nostálgica, era analizada con lupa por sus seguidores, buscando pistas sobre su estado emocional. Es importante destacar que estas son solo interpretaciones y que no podemos conocer con certeza los sentimientos reales de Kerem. Sin embargo, la percepción general es que la ruptura lo ha afectado de manera significativa, lo que ha generado empatía entre sus seguidores. Muchos se identifican con su aparente tristeza, recordando sus propias experiencias de desamor. Otro drama turco que, aunque no está directamente relacionado con Hande y Kerem, nos sirve para entender la dinámica de las relaciones amorosas en el mundo del espectáculo es Erkencikus, o Pájaro Madrugador. Esta serie, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, también generó una gran expectación entre sus fans, quienes esperaban que su romance traspasara la pantalla. La serie cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Can, un fotógrafo aventurero y carismático. La química entre Demet y Can era innegable, y los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. Sus interacciones en las entrevistas, sus miradas cómplices y sus gestos cariñosos alimentaban la fantasía de los fans. Sin embargo, a pesar de la intensa química en la pantalla, la relación entre Demet y Can nunca se confirmó. Después de la finalización de la serie, ambos actores tomaron caminos separados y, aunque nunca hablaron abiertamente sobre lo que ocurrió, se rumoreaba que había habido tensiones y desacuerdos entre ellos. Se hablaba de celos profesionales, de egos inflados y de diferencias irreconciliables. Erkencikus es relevante en este contexto porque nos muestra que la química en la pantalla no siempre se traduce en un amor duradero en la vida real. Las presiones del trabajo, las expectativas del público y las diferencias personales pueden ser factores determinantes en el destino de una relación, incluso cuando hay una atracción evidente. El mundo del espectáculo es un crisol de emociones, ambiciones y egos, y no todas las relaciones logran sobrevivir a sus desafíos. Un dato curioso sobre Erkencikus es que la serie fue filmada en un tiempo récord, lo que obligó a los actores a trabajar largas horas y a establecer una conexión muy intensa en poco tiempo. Esto pudo haber contribuido a la confusión entre la realidad y la ficción, tanto para los actores como para el público. La intensidad de la filmación, la convivencia constante y la presión por mantener la credibilidad de la historia pudieron haber creado una atmósfera de confusión y expectativas irreales. Volviendo al caso de Hande y Kerem, el impacto de su ruptura ha sido innegable. No solo ha afectado a sus fans, sino que también ha tenido consecuencias en sus carreras profesionales. Ambos actores han tenido que lidiar con la atención mediática constante, los rumores y las especulaciones sobre su vida personal. Cada paso que dan, cada persona con la que se les ve, es objeto de análisis y conjeturas. Además, la ruptura ha afectado la percepción del público sobre su trabajo. Algunos fans se niegan a verlos trabajar con otras parejas, mientras que otros esperan ansiosamente verlos juntos en nuevos proyectos. La presión superíndice 3N es enorme y ambos actores han tenido que aprender a navegar en este nuevo escenario. Se enfrentan a la difícil tarea de separar su vida personal de su imagen pública, y de mantener el apoyo de sus fans a pesar de la desilusión que muchos sintieron tras la ruptura. En resumen, el final de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido un drama turco en sí mismo.
Hemos visto cómo un amor que parecía sacado de una telenovela llegaba a su fin, dejando a sus fans devastados y generando un sinfín de especulaciones. Hemos analizado cómo Ande ha resurgido con fuerza, liberándose de la imagen de la novia de Kerem y enfocándose en su carrera, mientras que Kerem ha mantenido un perfil más bajo, lo que ha generado empatía entre sus seguidores. También hemos recordado el caso de Erkencikus, para entender que la química en la pantalla no siempre se traduce en un amor duradero en la vida real. Las presiones del trabajo, las expectativas del público y las diferencias personales pueden ser factores determinantes en el destino de una relación. El mundo del espectáculo es un laberinto de espejos, donde la realidad y la ficción se entrelazan constantemente y donde el amor, a menudo, se convierte en un producto más. Es importante recordar que Ande y Kerem son personas reales, con sentimientos reales. Aunque su relación haya terminado, ambos merecen respeto y privacidad para seguir adelante con sus vidas. Y como fans debemos aprender a separar la ficción de la realidad y a apoyar su trabajo, independientemente de su situación sentimental. Debemos recordar que detrás de la pantalla, hay seres humanos que experimentan las mismas alegrías y tristezas que nosotros. Y eso es todo por hoy, amantes de las telenovelas turcas. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre el final de un amor de novela y su impacto en el mundo del espectáculo. Quiero agradecerles por haber llegado hasta el final del vídeo. Significa mucho para mí. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan sobre la ruptura de Ande y Kerem? ¿Creen que su relación los limitaba de alguna manera? ¿Conocen otras series turcas donde la química entre los protagonistas haya generado expectativas similares? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos fans de las telenovelas turcas y por supuesto, que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.